Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 20 de abril del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de la generación de hidrógeno por hidrólisis del borhidruro de sodio mediante nanocompuestos, parte 1. En esta primera parte de hablar del borhidruro de sodio, platicaremos de una introducción, de la síntesis del borhidruro de sodio, de las propiedades generales del borhidruro de sodio y mecanismos de reacción, y finalmente de la estructura cristalina. En una parte 2 ya hablaremos de los principales estudios que hay y obviamente de los catalizadores. En cuanto a la introducción, saber que el nombre de borhidruro de sodio es una sal que se está utilizando en bastantes reacciones químicas y pues su fórmula química es NaBH4. La masa molar es 37.83 gramos sobre mol, su estado físico es sólido, el color es blanco, su forma es un polvo cristalino muy fino y esto que es un polvo cristalino muy fino tendrá varias desventajas y ventajas para la producción de hidrógeno. Su estructura cristalina es tetragonal, como la sal de mesa, pues finalmente la sal de mesa es cloruro de sodio, aquí es borhidruro de sodio, tienen la misma estructura cristalina. El punto de fusión es 400 grados centígrados y eso es interesante porque si lo siguen calentando, pues es cuando esta NaBH4, este H4, se desprende en forma de hidrógeno. Y eso es lo importante, ¿no? Así como hemos hablado que la forma más importante de trasladar el hidrógeno de un país a otro es almacenándolo en amoníaco, bueno, otra forma es almacenándolo en borhidruro de sodio. Obviamente, como lo he dicho, sí es más económico el amoníaco que cualquier otro compuesto en el cual se traslada el hidrógeno. El borhidruro de sodio es una alternativa que lleva ya décadas investigándose y pues, pero todavía le falta ser más económico su producción para poderlo usar como transporte o almacenamiento de ese hidrógeno. Su estabilidad térmica estable a temperatura ambiente en condiciones secas. Se descompone al calentarse liberándose precisamente hidrógeno. Es soluble en agua con reacción lenta si hay base. Se disuelve en agua y reacciona también liberando hidrógeno. También es soluble en alcoholes y reacciona más rápido y produce más hidrógeno. Es insoluble en solventes no polares como el hexano o el tolueno. Contenido de hidrógeno es el 10.8% en peso, esa es la parte teórica. En la parte práctica han llegado ya aproximadamente al 8%, digo, un poquito más arriba del 8% en el peso, como aquí hablan de la masa molar, 37.83 gramos sobre mol, o sea que más o menos ya 3 gramos sobre mol se produce por cada 37.83 gramos sobre mol de este borhidruro de sodio. La alta densidad energética es que tiene una capacidad de liberar hidrógeno controladamente, reacciona con la humedad generando hidrógeno. Es como las bolitas que tienen todos nuestros paquetes que se envían a larga distancia, le meten unas bolitas para absorber la humedad. Este borhidruro de sodio también sirve para la parte de estar absorbiendo la humedad. El gran riesgo es que si absorbe tanta humedad, recuerden que con el agua también empieza a desprender más hidrógeno y en ese tenor, al estar dejando salir hidrógeno con la humedad que atrapa, puede tener riesgo de inflamabilidad. Este polvo fino puede dispersarse fácilmente. Entonces, cuando lo estamos utilizando para hacer alguna reacción, antes de la reacción se puede, por el mismo viento, se puede estar dispersando, perdiéndose cantidades considerables de ellos.
por lo que debe almacenarse en atmósfera seca y en envases herméticos. Ahora bien, el borohidruro de sodio es un material con amplia aplicaciones como agente reductor en síntesis química. Un agente reductor es de las reacciones que enseñaron en secundaria, prepa o hasta universidad, las famosas redox, óxido reducción. El agente reductor es el que libera electrones, puede entregar electrones, por lo tanto se oxida. Entonces el borohidruro de sodio cede electrones y o se oxida, entonces se libera el hidrógeno y lo que queda, boro y sodio, queda oxidado. Así como en numerosas reacciones orgánicas e inorgánicas, incluso sistemas de energía sostenible como, obviamente, liberar hidrógeno, transportar hidrógeno, la producción de pilas de combustible portátiles y su almacenamiento de hidrógeno en este tipo de baterías, que no son baterías las que hemos hablado mucho de las PEM, ¿no? Que es membranas de intercambio protónico. Aquí son baterías como las que le ponemos a nuestro coche. Entonces, hay muchas formas de sintetizar el borohidruro de sodio. Podemos tener hidruro de sodio más lo que es el boro combinado con algún hidrocarburo. Como lo vemos aquí, puede ser la parte de los metanos o de los alcoholes, o sea, metano o metanol. También lo podemos obtener con ya reacciones más del sodio combinado con óxidos de boro o con combinación con más sodio e hidrógeno para almacenarlo en boruro de sodio. Esta reacción de la derecha es la que se utiliza principalmente cuando yo tengo hidrógeno obtenido de alguna otra forma, por ejemplo por la separación del agua, la hidrólisis del agua, almacenarlo en boruro de sodio y transportarlo a otro país. Pero estas dos reacciones todavía no son muy económicas. Ya que tengo el boruro de sodio, lo puedo hacer reaccionar para reacciones orgánicas o para almacenar hidrógeno y transportarlo. En la parte de que tener como batería, como se ve en la imagen, vean que del lado derecho de esta batería está entrando el boruro de sodio y agua o disuelto en agua, y a la hora de poner un ánodo y un cátodo, esto se va a separar en el óxido de boro o hidruro de óxido de boro y por otro lado agua. El agua, pues, es la misma que estamos metiendo, o sea, se recupera el agua. Lo que se verió el hidrógeno fue del boruro de sodio, por lo tanto me queda un hidruro de óxido de boro. Y eso es lo que se oxidó, por eso es el boruro de óxido agente reductor. Pero esta parte ya es un compuesto no útil. ¿Cómo le volvemos a cargar hidrógeno a eh, óxido de boro de sodio o hidruro de óxido de boro? Pues ya no se puede realizar. Entonces, eso es lo que también tiene en contra este tipo de pilas. Si bien los estudios sobre el almacenamiento y la producción de hidrógeno se centran inicialmente en la hidrólisis química del boruro de sodio, posteriormente la electrooxidación directa del boruro de sodio en pilas de combustible atrajo mayor atención. Actualmente el boruro de sodio es un material portador de hidrógeno energía con aplicaciones energéticas y ambientales, además de ser objeto de estudios económicos. Conforme hagamos esta batería más económica, podrá salir a su fabricación industrial. La reacción base en la hidrólisis del boruro de sodio es, pues tengo boruro de sodio más agua, me da el boróxido de sodio más hidrógeno. La interpretación es que una mol de boruro de sodio produce 4 moles de hidrógeno en una reacción altamente exotérmica. Genera aparte calor, que se puede utilizar con intercambiador de calor para utilizarse calor en otro procedimiento, generando como subproducto el metaborato de sodio, que le llamaba yo el óxido de boro de sodio, o boróxido de sodio. Bueno, el nombre más conocido es el metaborato de sodio, NaBO2. Etapas principales es absorción del boruro de sodio en la superficie del catalizador.
los catalizadores. Recuerden que esta reacción se da por sí sola, pero tarda bastante tiempo. Como lo hemos platicado en muchos capítulos anteriores y otras temporadas, lo importante es poner un catalizador que su función es acelerar la reacción. Eso lo veremos en la parte 2 de este tema de boruro de sodio. La absorción, recuerden que es una atracción eléctrica física hacia la superficie del catalizador para que esto empiece a generar esa reacción de separar el hidrógeno. Y ahí se rompe el enlace BH formando especies intermedias como BH3, BH2, etc. Reacción con moléculas de agua, liberando progresivamente el hidrógeno y formando finalmente el metaborato de sodio NaBO2. El desempeño de sistemas depende principalmente y críticamente del catalizador. Y los catalizadores, como lo vimos ya en capítulos anteriores, pues son principalmente los metales nobles, pero son caros. En este caso, los tres principales es platino, rodio y paladio. La alta actividad catalítica, pero son muy costosos estos tres catalizadores de metales nobles, por los cuales se utilizan metales de transición, que son más usados, más baratos, pero no tienen tanta alta actividad catalítica. Como en este caso los tres más usados es el cobalto, níquel y el fierro. Es un buen balance costo-rendimiento. Y por ejemplo, el cobalto de boro amorfo o el níquel soportado. Y lo más importante que se está estudiando actualmente es todo a escala nanométrica, 10 a la menos 9 o 0.8 ceros y un 1 ya es metros, catalizadores nanométricos. Y las nanopartículas soportadas en grafeno, óxidos metálicos, estructuras mesoporosas. De los tres, recuerden que el más económico es y más propiedades generan en el almacenamiento de hidrógeno es el grafeno. Mejoran el área superficial, la eficiencia de reacción y su estabilidad. Ahora, en cuanto a la síntesis del boruro de sodio, el proceso de producción más importante del boruro de sodio es que el que se utiliza para almacenar y producir hidrógeno gaseoso mediante la reacción de hidrólisis es el proceso de Brown-Schlesinger, desarrollado por Brown y Schlesinger, que contiene trimetoxiborano, que es el BOCH3, en aceite de hidrocarburo de alto punto de ebullición. Entonces tengo aquí aceite de hidrocarburo de alto punto de ebullición y ahí disuelvo el boruro de sodio, el aceite amarillito, ahí está el polvo blanco que se le mete, en este caso que es el trimetoxiborato. Este trimetoxiborato disuelto en este aceite amarillo de la figura al lado izquierdo, y del otro lado estoy metiendo este hidruro de sodio. Al tener el trimetoxiborato más el hidruro de sodio combinados en este reactor, me va a dar a la salida el NaOCH3 y me va a dar por separado o quedando dentro del reactor, y ya de ahí lo separo, el boruro de sodio, que es este polvo blanco. Otra reacción de boruro de sodio se lleva a cabo en un solo crisol a unos 700 grados centígrados, en presencia de bórax. Y esta pues es la que más se está investigando por la razón que el bórax finamente molido es Na2B4O7. Este bórax Na2B4O7 es muy común en la naturaleza. En muchos mares salados, ustedes quitan el agua y obviamente se queda la sal de mesa, pero también se quedan partes de bórax. Muchos lugares que son muy salados, quitan la humedad y la sal que queda es el bórax. El bórax es exactamente utilizado en infinidad de reacciones químicas en la industria. Bueno, a ese bórax le agregamos el sodio, le agregamos el hidrógeno y el óxido de silicio. Al sumarlos estos 4 reactivos en un crisol, a diferencia de la reacción anterior que era en un reactor, aquí es en un crisol y aquí se tiene que calentar hasta 700 grados centígrados.
La reacción se produce en fase líquida, ya que la temperatura de fusión del bórax es de aproximadamente 740 grados centígrados y el sodio metálico se encuentra a la temperatura de reacción debido a la rápida descomposición del borururo de sodio a 500 grados centígrados. Esta síntesis se realiza rápidamente en solo un crisol. Es instantánea, o sea, si lo elevas a 700, en el momento que ya se produce el borururo de sodio, ese inmediatamente es quítala, porque una vez que lo produces y lo sigues manteniendo a 700 grados centígrados, se va a empezar a descomponer. Entonces se produce y se quita esa alta temperatura. La acumulación de silicatos de sodio utilizados durante la producción de borururo de sodio mediante el proceso de Bayer, esa es una naturaleza indestructible, y el riesgo de exposición debido a la alta temperatura, de explosión debido a la alta temperatura. Recuerden por qué puede explotar, porque si lo seguimos manteniendo a 700 grados centígrados, bueno, ya que se produjo el borururo de sodio, después de los 500 se empieza a separar el hidrógeno, y si separas el hidrógeno y sigues con la temperatura, el hidrógeno va a explotar. Entonces, es considerado importante, este es un considerable defecto que así se le considera a la producción de esta forma del borururo de sodio. Las propiedades generales del borururo de sodio y mecanismos de reacción han sido estudiadas pues desde los años 50. El borururo de sodio se utiliza como agente reductor en la industria como la textil, la papelera, el cuero, cosméticos, farmacéutica, cerámica, porcelana y vidrio, en combustibles para cohetes. Importante, el hidrógeno fue utilizado en este pasado 1 de abril para llevar el Artemis 2 a la Luna. Entonces el hidrógeno sigue siendo un potencial combustible y una forma de utilizar el borururo de sodio es como combustible al estar liberando el hidrógeno. Y en la producción de productos químicos finos, aunque el compuesto se hidroliza lentamente, no reacciona con amidas o ésteres carboxiles y ciertos ésteres. Vean en la imagen de la izquierda cómo las publicaciones cada año han ido creciendo, a tal forma que para el año 2010 las publicaciones es: quiero producir hidrógeno. Bueno, ya es una realidad el amoníaco, y es una realidad la hidrólisis del agua y muchos otros temas que hemos hablado aquí. Bueno, lo que han estado buscando es una forma diferente del amoníaco, es con el borururo de sodio. Por eso se le ha dado tanto inversión a que los investigadores estén tratando de hacer borururo de sodio almacenando ahí el hidrógeno. Los estudios han informado que existen muchos compuestos de borururo catiónico que contienen disolventes coordinados, como el borururo de litio. Se considera útil utilizando estos compuestos de borururo, al igual que el método convencional de aleación, para controlar la estabilidad termodinámica en los métodos de almacenamiento de hidrógeno. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo puedo evitar los accidentes al estar almacenando hidrógeno en borururo de sodio? Bueno, haciendo también o combinándolo con borururo de litio, que estabiliza la reacción del borururo de sodio. La solvólisis ocurre en los disolventes primarios del borururo de sodio y el hidrógeno se libera mediante la siguiente reacción. La solvólisis implica que el agua no solamente es el disolvente, sino que también aporta a la reacción. Entonces implica que el hidrógeno del agua también va a poder liberarse en este tipo de reacción. Entonces tengo que tener borururo de sodio más un radical unido al OH. En este caso el radical también es hidrógeno. Hidrógeno con OH pues es el agua. Y entonces me da ese radical con el oxígeno, con el boro y el sodio, obteniendo borururo de sodio y liberando a su vez hidrógeno. Por eso es muy importante este tipo de reacciones, porque en la producción de borururo de sodio estoy liberando hidrógeno y estoy almacenando hidrógeno en borururo de sodio. El grupo RH, considerado, por ejemplo, más que el agua, es el etanol o el metanol. Al ser alcoholes, como les dije, se puede liberar más hidrógeno en alcoholes que en agua. El borururo de sodio se disuelve en un 6% en etanol a 273 Kelvin, o sea, más o menos a 0 grados centígrados, después de 1 hora, y se descompone hasta un 80% en metanol. El exceso de borururo de sodio se utiliza para
la propia síntesis de estos compuestos. La estructura cristalina del bromuro de sodio es una sal que contiene el anión tetraédrico 2BH4 2 negativo, el cual presenta una fase estable y una forma cúbica tipo cloruro de sodio en determinadas condiciones ambientales. El bromuro de sodio, que experimenta una transición estructural a baja temperatura cristalina, se cristaliza en la fase tetragonal llamada P42 diagonal NMC por debajo de los 190 Kelvin, cuando estamos abajo de 0 grados centígrados. Y como se ve en la imagen tetragonal P42C pueden tener esta imagen cúbica que es tetragonal y donde A es la distancia entre átomo y átomo en el eje X y en el eje Y de 54 Armstrong y la C es la distancia en Z que es de 55.59 Armstrong. Y eso se puede hacer que el borhidruro de sodio indica una transición de la estructura tetragonal P44C mediante constantes de red de 6.3 gigapascales. Lo someto a presión y al someterlo entre 6.3 gigapascal y 8.9 gigapascales, esta estructura tetragonal se convierte en ortorrómbica llamada PNMA con una distancia, como se ve aquí al lado derecho de la imagen, que es más cúbica, más cuadrada, donde A en la distancia X y Y entre átomo y átomo es de 57.3 Armstrong y C casi se mantiene igual. La distancia entre átomos en Z es de 55.6 Armstrong. Se despide su servidor Leandro Vito Barrera. Nos vemos la siguiente semana con la parte 2 del borhidruro de sodio. Adiós.